Nos han hecho creer que la filosofía es para pocas personas y eso está mal. Es algo que te esconden. La filosofía es la ciencia del pensamiento. Y nos están enseñando que pensar es aburrido o que es para pocos. Pero hoy vamos a intentar romper todas esas ideas. Vamos a hablar de este episodio. Es un episodio que va muchísimo más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y vamos a poner sobre la mesa 3 historias que parecen no tener nada en común. Número 1, las ideas de un pensador de hace siglos llamado Spinoza. Vamos a poner también en la mesa un libro de sabiduría muy famoso que todo el mundo conoce, que mucha gente conoce, que es el Kybalión. Y vamos a hablar de los secretos de los egipcios y de los faraones que dejaron en Egipto. Y cuando tú le vas quitando esto, las palabras difíciles, te das cuenta de que todos descubrieron exactamente lo mismo, el código fuente del universo, porque nadie nos había dicho que estas 3 épocas estaban conectadas por el mismo cable. ¿Y cómo es posible que personas que vivieron con miles de años de diferencia se pusieran de acuerdo sobre cómo funciona la vida y el universo? Porque esto no tiene nada que ver con teorías aburridas, con teorías raras. Esto es muy interesante. Esto es como revisar las instrucciones de un juego en el que todos, tú y yo, estamos metidos. Ok, imagínate esto. El universo es una gran pantalla y que Spinoza, el Kybalión y los egipcios simplemente miraron esa pantalla desde asientos diferentes, pero estaban viendo lo mismo. El primero usó la lógica, el otro usó la mente y los últimos usaron la naturaleza. Y todos vieron exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el mensaje real que dejaron escrito para ti y para mí? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando dejas de ver la espiritualidad como un montón de reglas, como un montón de castigos? Y cuando empiezas a ver esa espiritualidad como energía pura. Y cuando vayamos avanzando en este documento, vamos a darnos cuenta de que el conocimiento nunca se rompió. Lo que pasa es que nos han entregado el conocimiento por partecitas, por pedazos pequeñitos. Y 3 testigos en diferentes momentos de la historia nos dejan un mapa para entender cómo funciona el mundo real. Vamos a explorar esto. Vamos a ver si estamos listos para descubrir, si estás listo para descubrir que las ideas más importantes siempre han hablado de lo mismo. Muy bien, viene una pregunta rápida. Dime una cosa, ¿alguna vez has sentido que las religiones o las explicaciones que siempre te han dado se quedan como que cortas? Y que en el fondo todo está conectado, ¿no? ¿No has pensado esto? Porque yo siempre se los he dicho. Después de tener no sé cuántos programas, haber tenido ya unos 250, 200 programas, no sé cuántos, y muchos programas de hablar de esto, me doy cuenta que prácticamente todo es lo mismo y que este día, después de hacer esto y después de estudiar para este live, me di cuenta de que este ejemplo de que todos ven la misma película pero de diferente asiento es muy real. Y la pregunta es, ¿por qué nos enseñaron que la filosofía, el misterio y el antiguo Egipto no tienen nada que ver entre sí? Nos vendieron una historia incompleta. Hay un hito oculto y perfecto entre las ideas de Spinoza, las leyes del Kybalión y todos los secretos de los faraones. 3 épocas distintas, 3 formas de hablar, pero solo un código para que las religiones no se estén peleando. Es lo mismo. Olvídate de las clases aburridas, olvídate de los dogmas de siempre. Y ponte a pensar si la divinidad nunca fue un juez en una nube, sino una red de energía que todos ya estamos conectados en este mismo instante. Vamos a descifrar qué pasó. Ahora, ¿por qué seguimos hasta cierto punto atrapados, intentando encajar el universo
en una idea que realmente es mucho más pequeña la idea que podamos tener del mismísimo universo que lo que es. Y hay una realidad ahí, lo que nos contaron, la historia que nos contaron estaba incompleta. Nos programaron, nos dieron un chip de un creador externo. Nos dieron un chip de una especie de juez humano y castigador que vive separado de nosotros. ¿Entienden? Pero piensan un segundo de forma lógica. ¿Tiene sentido que la fuerza que sostiene el mundo, el universo, las galaxias se enoje, castigue o te premie como si fuera un rey en la antigüedad? Aquí puedes verlo en la diapositiva, por ejemplo. Fíjese muy bien. Lo que nos dice es que no, que el Dios es, como nos lo han puesto hasta cierto punto, puede ser una idea vieja. Porque imagínate esto, a ver, estoy tratando de cómo decírselo. Imagínate que el universo es tecnología pura. Ese concepto del Dios humano es como intentar correr el juego más moderno en un teléfono celular de hace 20 años. Y no va a funcionar. Y es lo que está pasando ahorita, como que es momento de actualizar el sistema operativo de nuestra mente. Y ojo, no es dejar tus dogmas, no es dejar, es hasta cierto punto abrir un poco no sabría cómo decir, la intuición a lo mejor, ¿no? Porque también es bueno pensar, ¿y si esta divinidad nunca fue una persona con barba sentada en una nube? ¿Y si esta divinidad a lo mejor es una gigantesca red de energía? Y esa red de energía tú ya estás conectado ahorita. Es como el wifi de tu casa. No puedes ver la señal, no puedes tocar las ondas en el aire, pero sabes que está allí. Porque mantienes todos tus dispositivos funcionando y conectados, ¿sí o no? Y si cambias la perspectiva y dejas de buscar al juez externo, esa separación se termina. Dios ya no es algo que está lejos de ti. Ya no eres el súbdito que tiene que pedir permiso o que tiene que someterse, y pasas a entender que eres parte viva de ese diseño total. No es que no exista ese Dios, existe, pero tú eres parte de ese todo. Dios incluye todo, incluso a todo, ¿entiendes? Y es ahí donde lo que llamamos la intuición colectiva, que es esa sensación constante que tienes en el pecho de que tiene que haber algo más grande, algo más real, fuera de todas estas reglas físicas, sobre todo fuera de todos los dogmas. ¿Cuántas veces no han sentido esa incomodidad por dentro? ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese universo no te castiga ni te premia, sino que simplemente funciona con una serie de leyes naturales perfectas? Y cuando quitamos de en medio el castigo, todo cambia. Analízalo. Ya no necesitas rogarle a alguien porque entiendes que tú eres parte de ese océano entero. Y si esa divinidad funciona como una red energética, como un todo, entonces lo que viene siendo tus pensamientos, tus manos, tu respiración, son la misma vida que se está experimentando en ti. ¿Entiendes? Cuando te pones a pensar eso, las reglas cambian por completo, porque ya no se trata de obedecer por temor, sino de entender cómo sintonizar tu propia energía con el mundo que te rodea. Y es lo que quería revisar esto, como las 3 columnas y como las 3 mentes más grandes de la historia descubrieron el mismo secreto. ¿En qué momento de sus vidas empezaron ustedes a sentir que la idea de Dios que se enoja, castiga como un humano, ya no tenía lógica en ti?Éstamelo en el chat. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a sentir que la idea de Dios, ese Dios que se enoja, que te castiga y que actúa como un ser humano, no tenía lógica de ser? Y esa es la pregunta, si la divinidad nunca fue una persona, sino una red de energía a la que todos estamos conectados. ¿Entendemos? Es una pregunta porque ¿cómo es posible, no? Yo sí creo
que las religiones debieron de existir, porque era la única forma de mantener a las personas actuando de cierta forma, sobre ciertos parámetros, porque si no cualquiera robaría, mataría o se llevaría la esposa del prójimo. No sé si me entiendan. Pero yo nunca he estado en contra de las religiones. Yo lo único que he estado en contra, y siempre lo he dicho aquí, es en contra de los poderes eclesiásticos de cualquiera de las religiones. Es lo único. Porque para mí todas las religiones son bien bonitas, la verdad. Nunca he tenido tema con eso. Pero con los poderes eclesiásticos o los poderes fácticos, eso es lo que yo he tenido problemas. Bueno, entonces regresando al tema. 3 testigos fueron separados por milenios y descubrieron exactamente el mismo código. ¿Y cómo es posible que esos 3 testigos, que vivieron en épocas y lugares totalmente diferentes, descubrieron exactamente lo mismo? Ese código fuente que les estoy diciendo, el código fuente de tu realidad, ¿ok? Y esto es lo que rompe por completo con cualquier intento de decir que esto es una simple coincidencia, porque son miles de años de diferencia, o cientos de años de diferencia, como le quieran poner. Vamos a desencriptar hoy cómo estas 3 formas y estas 3 personas o estos 3 cultos diferentes en diferentes siglos también abren una computadora y encuentran el mismo sistema operativo. Vieron la misma película sentadas desde diferentes asientos. Y vamos a hablar del primero de ellos, el famosísimo Baruch Spinoza, a quien llamamos el filósofo censurado porque en el año de 1600 después de Cristo lo echaron de su comunidad por decir algo increíble para esa época, que encontró a Dios en la hoja de un árbol y en la naturaleza misma, que no lo encontró en un templo cerrado. ¿Y por qué crees que sus ideas asustaron tanto a las autoridades de esa época? Creo que hay lógica. ¿Y qué pasa cuando avanzamos en el tiempo y nos topamos con un texto misterioso que te enseña a manejar tu mente? El segundo testigo es el texto exotérico llamado el Kybalión, y ese fue publicado en 1908. Y también te dice y te demuestra cómo se puede hackear la realidad a través del pensamiento. Este libro nos dice algo que hoy la física moderna empieza a aceptar, que el mundo que tocas no es tan sólido como parece, sino que es una idea que siempre está vibrando. Y lo fascinante es que cuando juntas las notas de Spinoza con las del Kybalión te das cuenta de que están hablando exactamente de la misma pantalla, pero con palabras distintas. ¿Habías notado esto? ¿Alguna vez que la lógica y el misterio te apuntan hacia el mismo lugar? Incluso los científicos más famosos no niegan que existe un Dios. Y si nos vamos todavía más adelante, un poquito más atrás, hablando del origen de las grandes pirámides, el antiguo Egipto, 3000 antes de Cristo, fueron los que decodificaron la matriz de la energía original del cosmos. Y a ellos no les vendieron las ideas de Dios como en las películas, dioses con cabezas de animal. En realidad es que ellos le llamaban al Dios la fuente de energía única con el nombre de Netjer. No eran muchos dioses, eran colores distintos de una misma y única luz. 3 épocas, 3 lenguajes, pero un mismo código. ¿Por qué nos han enseñado la historia de forma tan separada si todos estaban mirando lo mismo? Y tú dime, si estas 3 fuentes tan distintas dicen lo mismo, ¿por qué en la educación tradicional prefieres mantener la historia dividida en lugar de ponerlas todas juntas? Vamos a entender esto. Vamos a hablar de lo que es la realidad fractal, lo que es ser una gotita en el océano. Y esto va para algunas personas que nos hacemos esta pregunta, o que algunas veces nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué vivimos con esa angustia constante de sentirnos solos y desconectados
desconectados del resto del mundo. Es algo que está pasando mucho ahora. Eso es algo que se llama la ilusión de la separación. ¿Qué pasa? Que creemos que somos como gotas de agua, pero que están aisladas. Creemos que estamos compitiendo en una especie de desierto seco. Y no nos damos cuenta de que la realidad es completamente al revés. La realidad es una realidad fractal. No eres una gota que está separada, que está intentando buscar el agua. Tú eres el océano entero. Y entonces, al ser el océano entero, te expresas a través de una pequeñita gota por breve momento en el tiempo, ¿entiendes? Imagínate que metes la mano en el mar y sacas una gota. Esa gota tiene la misma sal, los mismos minerales, la misma esencia que el océano completo. Y eso es lo que significa Dios en tu vida. Tú eres esa gota de Dios. ¿Entiendes? Esa es la realidad fractal. Cuando entiendes esto, tu día a día cambia. No tienes que rezarle a nadie, porque tú eres parte de eso. Ya está en ti. Eres esa gota del océano que tiene esa partecita del Dios. ¿Tienes qué profundo es eso? Si todo Dios, si todo es Dios, si todo el universo es Dios, tal como dice Spinoza, entonces todo lo que tú experimentas es divinidad. Ya no necesitarías buscar un puente, un intermediario para conectar con el universo, porque nunca has estado desconectado. No necesitas una religión, no necesitas un dogma. Y es lo que tenemos que aceptar, que llevamos toda la vida flotando dentro de la respuesta que ya tenemos desde el inicio. ¿Y qué pasa en tu interior cuando te quitas la etiqueta de ser un simple espectador y asumes entonces que tú eres el universo en miniatura? Esta es la idea fractal. Y esta idea fractal es la que nos enseña que todo y que el todo está en la parte de la misma forma, en todo tu ADN, que está guardado en todas las células de tu cuerpo. También lo dice el Kybalión. No estás en el universo como si fueras un mueble dentro de una casa. Eres el universo dándose forma a sí mismo. Y cuando entiendes esto, el miedo, la soledad se va. Dejas de actuar como una gota asustada y empiezas a vivir con la fuerza de todo el océano, porque el océano está dentro de ti. ¿Sí entiendes? Eres parte del todo, por lo tanto eres esencia del todo. Ahora, permítame, el siguiente. Ahora, vamos a hablar del otro punto de vista, que es el principio del mentalismo. Y aquí les hago una pregunta. ¿Por qué la gran mayoría de las personas siente que el mundo físico es una pared sólida, que el mundo físico es imposible de cambiar? La gran mayoría piensa eso. Y aquí vamos al segundo gran testigo de esta investigación, que es el documento llamado el Kybalión. Y ahora el Kybalión nos viene a decir exactamente lo contrario en su primer y más famoso axioma, que dice que el todo es mente, el universo es mental. Y olvídate de ver la realidad como si fuera un montón de rocas duras y aburridas que cayeron ahí por casualidad. En teoría, todo lo que tocas, ves y experimentas es en el fondo una idea vibrando. Piénsalo de este modo. Existe una inteligencia infinita que el Kybalión llama el todo. Si esa inteligencia es infinita, no puede haber nada fuera de ella. Por lo tanto, el universo material no fue construido con ladrillos, sino que fue imaginado y pensado por esa mente colosal. ¿Alguna vez te habías planteado que el mundo real funciona como una especie de gran sueño colectivo? Lo hemos hablado. Y ahí es donde vuelves a poner en evaluación tu forma de vivir, cuando te das cuenta de que tú eres un pensamiento consciente dentro de esa mente gigantesca. Es lo mismo, esencia. Y aquí es donde la analogía se vuelve bastante sencilla.
Imagínate que eres el personaje de una novela que está súper bien escrita, que eres el avatar dentro de un videojuego masivo. El personaje se siente real, camina, toma decisiones, pero toda su existencia ocurre dentro del código de programación o de la imaginación del autor, del creador. Ahora, la gran diferencia es que en este universo mental tú eres el pensamiento que ha cobrado toda la conciencia de sí mismo. Si la mente que imagina el universo estuviera fuera de todo y tú estás dentro de ella, significa que estás conectado directamente a ese Wi-Fi del cosmos. Entonces, la gran diferencia es que el Kybalión comenta que todo ese universo es creado por la mente. Y allí cuando te das cuenta de que el universo es de naturaleza mental, entonces tus pensamientos de todos los días no se quedan tan encerrados dentro de tu cabeza, ¿entiendes? Ya dejan de ser hilos invisibles que no hacen nada, porque ya empiezas tú a tener un tipo de comandos mentales que empiezas a utilizar. Y ahí es donde si tú empiezas a cambiar la forma en la que te enfocas, si cambias la forma en la que ves el universo, en ese espejo del universo, lo conviertes en un espejo, ya no te vuelves una víctima de las circunstancias. Te vuelves un co-creador que empieza a entender ese software de cómo funciona el mundo. Y ya dejas de ver el mundo como un obstáculo de piedra y empiezas a verlo como una idea flexible que tú vas moldeando con tu pensamiento. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que te dice el Kybalión. Por eso yo siempre les he comentado que leer y saber y sobre estas cosas, pues, la verdad, son, además de que muy interesante, como estábamos hablando del Kybalión hace ratito, digo del libro de Enoch. Sí te sirven porque cuando tú entiendes cómo funciona tu conciencia y te vuelves consciente, valga la redundancia, de tu conciencia, es cuando puedas entender y dejar de echarle la culpa al mundo de lo que te pasa. ¿Entiendes eso? Porque ponte a pensar, ¿por qué vemos cosas tan diferentes como rocas, como si todo esto, como si hay muchas cosas diferentes, pero todo está hecho de la misma energía? ¿Por qué las cosas son diferentes y todas esas cosas están hechas con la misma energía? ¿Por qué una roca es tan diferente que un pensamiento, por ejemplo? Y ahí es donde viene una cosa que dice, a ver, ¿de qué estás hablando? A ver, déjame explicárselo. ¿Por qué vemos cosas tan diferentes en el mundo? El Kybalión nos da una respuesta. Dice que diferentes realidades son simplemente la misma energía que está sintonizada a distinta velocidad. Por eso ves cosas diferentes. Depende de la velocidad a la que tú estás vibrando, ¿ok? ¿Cómo lo ve el Kybalión? Por ejemplo, imagínate que la realidad es como un radio, ¿ok? Para los que no conocen los radios muy antiguos, ¿no? Que le movías y la frecuencia se movía. Si mueves la perilla, cambias de música, pero las ondas de radio siguen siendo las mismas. En la frecuencia baja tenemos lo que viene siendo la materia sólida. Ojo, es lo que dice el Kybalión, ¿eh? Que me encanta a mí también cómo te va explicando los 10 peldaños que tiene. En la frecuencia baja somos algo muy sólido, que son las cosas pesadas que puedes tocar, como las sillas, como las mesas, etcétera. Todo eso es sólido. Esa es la frecuencia más baja. En teoría, tú fuiste alguna vez una silla, una mesa o una roca, cuando tenías una frecuencia muy baja. Luego dice, subes un poquito y le giras a la perilla de radio y te vas a la frecuencia media. La frecuencia media es el mundo de las emociones y de los pensamientos. Esa es la frecuencia media. Si todos subiéramos a la frecuencia alta, la frecuencia esta es el todo. Energía pura, energía positiva, espíritu. Y yo no sé quién se puede imaginar que una piedra pueda pensar o que una piedra tenga espíritu. ¿Y cómo te quedaría si te digo que si la divinidad es el Wi-Fi maestro del universo, esa antena que reparte, pues nosotros tenemos que ser como esos teléfonos celulares y los dispositivos que están conectados a él?
Si no, ¿cómo? Y es una especie de analogía bastante entendible, porque nada en este mundo está verdaderamente muerto o inerte. Todo está vivo, todo está conectado y todo está esperando sus comandos. Tu teléfono celular no crea el internet ya está en el aire, está flotando ahí. El teléfono lo único que hace es sintonizar esa señal que es invisible, y esa señal ya después la transforma en videos, música, radio, lo que tú sea, texto en la pantalla, lo que quieras. Ahora, de la misma forma, tú no estás separado de esa energía del universo. Tu mente y tu cuerpo son ese dispositivo que sintoniza esa señal. La cosa es qué tipo de información tú estás sintonizando con ese dispositivo que es tu pensamiento que tienes todos los días. Esa es la pregunta que te tiene. ¿Y qué pasa cuando entiendes que cambiar tu vida no se trata de luchar contra el mundo físico, sino lo que tienes que hacer es cambiar tu vibración, la velocidad de tu vibración, la velocidad a la que vibra tu mente? Si la materia sólida es solo energía vibrando de forma lenta, significa que la realidad es mucho más blanda y mucho más flexible de lo que sabemos o de lo que nos han hecho. ¿Entiendes? No tienes que romper la silla con tus manos, tienes que entender que tus pensamientos y tus emociones operan en una frecuencia mucho más rápida que puede influir en ese entorno. Y ahí es que cuando cambias tu estado de ánimo o cuando te enfocas con atención, es como si movieras esa perilla. Ya vas a dejar de quejarte por la música y empiezas a buscar la estación que de verdad quieres escuchar. Y estas frecuencias también, hay una idea de que fueron grabadas en piedra por las culturas del antiguo Egipto. Si se dan cuenta, son diferentes los puntos del Kybalión, los puntos de Baruch Spinoza, pero todos te llevan al mismo. Vamos a hablar ahorita del antiguo Egipto. Otra diferencia que al mismo tiempo te lleva al mismo lugar, porque también nos han vendido la idea de que los antiguos egipcios eran un pueblo primitivo que adoraba a cientos de hombres con cabezas de animal. Y esta nada más es la historia que está en la superficie, porque nos enseñan desde niños en los libros de la escuela. Pero cuando te pones a ver la documentación ya más seria, la realidad es bastante distinta, porque el antiguo Egipto documentó el verdadero código fuente de las fuerzas brutas de la naturaleza. Pues no creían que un hombre con cabeza de halcón volaba por el cielo, literalmente. La verdad es que utilizaban estas figuras para decodificar todas las funciones matemáticas y biológicas del cosmos. Era su forma de hacer ciencia, su forma de ilustrar cómo opera la energía del mundo lugar y cómo nos explicaron el origen de la vida sin caer en los dogmas religiosos que conocemos hoy en día, porque los sabios del Nilo no tenían un concepto del Netjer, o sea, de la fuente. No tenían un concepto bello. Para ellos el Netjer era la energía creadora única, inmensa, innombrable. No era un señor sentado en un trono decidiendo quién castigar. Entonces te pones a preguntar: oye, Gabriel, pero ¿qué eran todos esos dioses menores con formas de animales que vemos en todas las pinturas, jeroglíficos, etcétera? Realmente se dice que ellos eran sus brazos operativos trabajando en el mundo material como sus operadores, y que son parte de esa fuente, de ese tronco grande, y que los diferentes dioses son las ramas que dan frutos en la tierra. Como decía Bianca, ejemplos para seguir. ¿Y qué pasa también cuando descubres que la religión egipcia en realidad buscaba el equilibrio perfecto con el universo y no el sometimiento por el miedo? Fíjense, todo el sistema egipcio estaba diseñado para alinearse con lo que llamaban el Ma'at. El Ma'at, ¿saben qué es? El código cósmico perfecto y unificado a la sincronía. Para los egipcios, conectarse con lo divino no significaba arrodillarse, pedir perdón. Para ellos era entender cómo funcionaba la naturaleza para no romper su armonía. Los dioses con cabeza de animal eran símbolos vivos de fuerzas reales como la gravedad, los ciclos de agua, la luz, el sol. Ellos lograron entender el código
y dejaron de verlos como mitos extraños y lo empezaron a ver como ciencia. Ciencia por medio de simbolismos, ¿no? Es una forma también de transmitir el conocimiento, porque nos cuesta entender que todos estos que fueron diferentes son parte de una misma historia. Es el mismo sistema operativo que está operando en diferentes fases. No sé si me entienden. Es como el ejemplo que les puse al inicio. Están viendo la misma película, pero tú lo estás viendo desde el lado izquierdo hasta el fondo, otro está delante, el frente y otro lo está viendo en medio, con diferentes filtros. Es el mismo sistema operativo divino, operando mediante diferentes fases. Todo en el centro, como vean la diapositiva los que están en YouTube. Todo en el centro es el Nether. El orden cósmico perfecto está unificado por los egipcios, también lo llamaban el Maat. Ahora, esa fuente de energía, como es demasiado grande para que la mente humana la procese de golpe, lo dividen en unos pequeños canales o pantallas más pequeñas para poder trabajar y entender. No eran muchos dioses, eran los colores distintos de una misma única luz. ¿Entienden? Y ahora, para ellos, ¿cómo funcionaban estas fases de energía universal en la vida diaria de los egipcios? En primer lugar, tenemos a Ra. Ra para ellos era la energía o la interfase del sol. Después está Osiris. Osiris es el encargado de la regeneración de todo el ciclo vital. Y por último está Tot, que habla sobre lo que viene siendo la energía, la sabiduría y la vibración. Y si lo piensas, es como si en tu computadora tuvieras una aplicación para ver videos, otra para escuchar música o otra para escribir. Es como que fueran diferentes aplicaciones, pero es la misma luz, la misma electricidad, el mismo procesador central, ¿no? Y siempre nos han separado esas tres formas de verlo. ¿Y qué pasa cuando te empiezas a dar cuenta que la historia humana es solo un intento milenario de descubrir lo mismo de diferentes formas? Y es por eso que yo les dije que hay que dejar de pelear por culturas de quién tiene la razón o cuál es el nombre correcto para darle a tal, o en qué época fue la que sucedió tal, o quién fue primero, o quién fue después. Si entiendes el código, borras esa confusión. Dejas de estar atrapado en los mitos, estás aprendiendo que realmente todas esas apreciaciones son parte de la misma fuerza que sigue viva hoy en día y que va a seguir viva durante la eternidad. Simplemente son diferentes puntos de vista y formas diferentes en las que está contada la historia, pero es solo un sistema operativo divino operando a través de múltiples interfaces. Están varias divisiones de religiones. Cuando dices de la católica, no, pues San Juan, San Pedro, Jesús, parte de Dios, sí. Y cuando hablas de Huiracachu o Huiracocha, o cuando hablas de ¿cómo se llama? De Cuculcán, o de, ¿cómo se llama el otro? La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, o cuando hablas de Viracocha o de todas esas divinidades, son parte del mismo. Son interfaces pequeñas de ese mismo todo. Eso es lo mismo que decían los egipcios. Vamos a ver el siguiente. Muy bien. ¿Qué dice la gente? Muy bien. Entonces, ¿por qué nos cuesta entonces a nosotros trabajo ver las cosas claras hasta que alguien nos las pone en un cuadro comparativo y frente a los ojos? Vean esta diapositiva. El gran secreto es que hay tres lenguajes distintos para describir exactamente lo mismo. Baruch, los egipcios y el Kybalión. Si le preguntas al modelo tradicional dónde está la divinidad, te dirá que está allá arriba. Si le preguntas a Spinoza, te dice que está en todo. Si te vas al Kybalión, te dice que está en tu mente cósmica. Si te vas al antiguo Egipto, te dice que está en el orden del cosmos, en las leyes naturales. Y si te das cuenta, con estas apreciaciones, la idea del Dios lejano se cae. ¿Y cómo
Puedes definir cada una de estas tres grandes corrientes como si fuera la verdadera identidad de lo divino, lo que yo siempre les digo. Y aquí es donde todo se vuelve un poquito más digerible para cualquiera, porque la visión tradicional nos acostumbró a un ente con forma humana, ¿sí o no? Un ente como una persona. Spinoza entonces demuestra que es la naturaleza, que es una sustancia infinita. El Kybalión nos enseña que es pensamiento, y los egipcios que es la matriz, la madre Netzer, la energía, que está dividida en varias fuerzas operativas. Y al final del día, la historia humana es simplemente un intento milenario por describir lo que viene siendo la mismísima matriz energética de la que todo y todos formamos parte. La red de Indra. El que no ha visto, tenemos un live que dedicamos a la red de Indra. Está buenísimo. Buenísimo ese tema también. Hablamos de todo esto. Entonces, si nos podemos ver, hice un pequeño cuadro comparativo aquí, donde hago unas 3 preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está Dios? En la ley tradicional te dice que allá arriba, ¿no? En el cielo. Spinoza te dice que en todo lo material. Y el Kybalión, pues te dice que está en la mente, ¿no? Cada quien tiene que tener un criterio, y el que quiera tener un criterio, al fin y al cabo, cuando se pongan a pelear de quién es el que tiene la razón, realmente todos lo tienen. Eso es lo que yo quería que quedara como enseñanza, porque al fin y al cabo estas enseñanzas o estos libros o esto tienen miles de años, miles de años, y todas te llevan y te apuntan al mismo lugar, y ahí es donde tú tienes que ver hacia adentro de ti. Vamos a ver esta tabla comparativa. Aquí se pueden dar cuenta. Me voy a borrar para que la lean. Fíjese lo que dice cada cosa. Cada una de ellas dice, por ejemplo, ¿dónde está Dios? La religión tradicional te dice que está allá arriba en el cielo. Spinoza te dice que está en todo lo material y lo vivo. El Kybalión te dice que está en la mente cósmica. Y el antiguo Egipto que está en el orden, en el orden del cosmos. Los que están en TikTok no lo pueden ver, pero en YouTube estoy poniendo todo lo que digo, lo pongo en YouTube por medio de tablas. Así que el que se quiera ahí entender y aprender, ahí sí pueden aprender mucho, está mucho más gráfico. Ahora, vamos a decodificar a Dios. La tabla se llama Decodificando a Dios a través de 4 lentes históricos. ¿Ok? Luego, ¿quién es Dios en el ente tradicional? En el ente tradicional, Dios es un ente antropomórfico, es una persona. Para Spinoza, Dios es la naturaleza misma, la sustancia infinita. Para el Kybalión, Dios es el pensamiento puro y la vibración. Y para los egipcios, Dios es una matriz fuente que está dividida en diferentes partes porque es una energía tan grande que simplemente no puede tenerla una solamente, ¿no? Y ahora, ¿cómo te conectas según cada una de estas vertientes? En la vertiente tradicional, se supone que a través de rezos y sometimiento es como te conectas. Spinoza dice que entendiendo las leyes del universo es la forma en la que te puedes conectar con Dios. En el Kybalión dicen que cambiando mi propia frecuencia mental, subiendo mi frecuencia, es como yo me puedo conectar con Dios. Y los egipcios decían que te tienes que alinear con el equilibrio natural. The Necro Protocol. Únete a la rebelión.